Osama Bin Laden, el llamado autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre de 2001, con aviones secuestrados y usados como misiles contra las Torres Gemelas de Nueva York, el Pentágono y uno más que se estrelló en Pensilvania, fue literalmente cazado en su mansión fortificada de Abbottabad, esto en Pakistán, tras una operación quirúrgica realizada por el escuadrón de los SEALs, mejor conocidos como Grupo de Operaciones Especiales de la Armada de los Estados Unidos. El asalto a la mansión de Abbottabad fue resultado de al menos 6 meses de operaciones encubiertas y acciones de espionaje encabezadas por la CIA. Fueron ellos los que encontraron esta residencia convertida en búnker, valuada en $1 millón, pero fue el presidente Obama quien el pasado viernes dio la orden de ataque al equipo insignia, los SEALs. La operación demoró 45 minutos. Bin Laden murió de un disparo en la cabeza. La confirmación de la muerte del terrorista que aniquiló, entre otras cosas, el mito de la invulnerabilidad de los Estados Unidos corrió por cuenta del propio presidente Obama, quien hoy, a pesar de que todas las instalaciones estratégicas de la Unión Americana en el país y sus aliados están en máxima alerta por posibles represalias, dijo que sin Bin Laden, sin él, el mundo es un lugar más seguro. I think we can all agree this is a good day for America. Our country has kept its commitment to see that justice is done. The world is safer. It is a better place because of the death of Osama bin Laden. La cascada de reacciones tras este anuncio de la muerte de Osama Bin Laden es interminable. Entre los destacados, Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, dijo que la muerte de Bin Laden marca un momento decisivo en la lucha contra el terrorismo mundial. This is a day to remember the victims and families of victims here in the United States and everywhere in the world. I remember personally, vividly, the day of September 11, 2001. I was in New York on that dark day, and United Nations is committed to continue to lead this campaign with world leaders to fight against international terrorism. Por su parte, la secretaria de Estado de la Unión Americana, Hillary Clinton, indicó que la muerte de Bin Laden no pone fin a la lucha contra el terrorismo y llamó a los talibanes afganos a abandonar Al-Qaeda. Advirtió también que no podrán derrotar a los Estados Unidos. These were not just attacks against Americans, although we suffered grievous losses. These were attacks against the whole world. In London and Madrid, Bali, Istanbul, and many other places, innocent people, most of them Muslims, were targeted in markets and mosques, in subway stations, and on airplanes. Each attack motivated by a violent ideology that holds no value for human life or regard for human dignity. Pero no son pocos los que ponen en tela de juicio lo que está ocurriendo hoy en torno a la muerte de Osama Bin Laden, y sin querer ser conspiracionista ni mucho menos, pero en un ejercicio de equilibrio, siguen cuestionando por qué se le llama autor intelectual del 9/11 si Al-Qaeda jamás, o por lo menos él en propia boca, jamás reivindicó el atentado de hace 10 años. ¿Por qué se inculpó a Bin Laden a través de videos en los que aparece escribiendo un texto con la mano derecha a pesar de que él era zurdo? ¿Por qué se habla de su posible muerte por cáncer y nunca se confirmó que había operaciones en Pakistán para capturarlo? Más adelante con Javier Martínez vamos a ampliar esta información porque va a ver hasta dónde ha llegado la polémica y sobre todo las reacciones. Mientras tanto, este es el hombre que hizo temblar al mundo. Osama Bin Laden fue el 17º hijo de los más de 50 que tuvo Mohammed Bin Laden, un acaudalado yemenita muy cercano a la familia real de Riad. Osama, que nació ya en la ciudad saudita de Jeddah, fue en su época universitaria fuertemente seducido por las ideas radicales del Sheikh Abdullah Azzam, acercándose de manera paulatina al radicalismo islámico. Ya en la década de los 80 y con el apoyo de Estados Unidos, Osama Bin Laden participaría en la lucha que desde 1979 estaban llevando a cabo los mujahidines afganos contra la invasión que la Unión Soviética había hecho a su país. Allí Estados Unidos, el presidente Ronald Reagan, establece una directiva de apoyo a aquellos
grupos armados que estaban actuando contra gobiernos prosoviéticos. Y era el caso el gobierno afgano apoyado por los soviéticos y las guerrillas muyahidines que nacieron en esa época. Ahí nació Al-Qaeda. El presidente Reagan les dio muchos recursos por ahí de 1983, 84, 85, 86, 87. La ocupación soviética sucumbió, fracasó por la resistencia de la población y se instaló un gobierno islámico. Si en Occidente decimos el enemigo de mi enemigo es mi amigo, en el mundo árabe existe un proverbio que reza: yo contra mi hermano y yo contra mi primo, mi hermano y yo contra el mundo. Y parece que ese fue el espíritu de la colaboración que existió entre Bin Laden y Estados Unidos durante la guerra de Afganistán, porque tan pronto el último soldado soviético abandonó el territorio de ese país, Bin Laden reanudó su actividad antioccidental centrada en la identificación de Estados Unidos con el demonio y en su convicción de la necesidad de imponer, ahí donde fuera posible, la más fundamentalista versión de la Sharia o ley coránica islámica, a lo que contribuyó tanto en el Afganistán del régimen de los talibanes, dirigidos por el mulá Mohamed Omar, como en el Sudán del todavía autocrático dictador Omar Hassan al-Bashir. Por otra parte, la presencia de fuerzas militares norteamericanas en Arabia Saudita a raíz de la Guerra del Golfo de 1990 y la política de la Unión Americana hacia el conflicto palestino-israelí fueron dos importantes elementos que en la última década del siglo XX y la primera del XXI recrudecieron la ira de Bin Laden y de su organización terrorista contra Occidente en general y contra Estados Unidos en particular. It is unfair that you enjoy a safe life while our brothers in Gaza suffer greatly. Therefore, with God's will, our attacks on you will continue as long as you continue to support Israel. Una larga historia de ataques que en las últimas 3 décadas ha resultado en la muerte de al menos 4.000 individuos y que al menos en lo que a la persona de Osama Bin Laden respecta, llegó a su fin la noche de este 1 de mayo con el anuncio de su ejecución que desde la Casa Blanca hizo el presidente Barack Obama. El anuncio tiene una gran repercusión geopolítica global. Quiere decir que Estados Unidos sí puede estar ganando la guerra contra el terrorismo internacional, que Osama Bin Laden no era impune y no podía hacer lo que estaba queriendo hacer de expandir células de Al-Qaeda con autonomía por todo el mundo. Si Osama Bin Laden es historia, el extremismo islámico que impulsó sigue representando una amenaza para el mundo occidental. Conclusión que se tiene muy presente en Washington. Damián Guerrero en las imágenes, René Palacios, Efecto TV.